escuchado a miles de hombres decir que quieren ser ricos, poderosos o admirados, pero cuando observo cómo viven, me doy cuenta de que lo que realmente quieren es comodidad. Y no hay dos deseos más opuestos que la comodidad y el éxito. El éxito exige un precio que no se paga con dinero, sino con esfuerzo, con noches sin descanso, con la renuncia a todo aquello que otros consideran esencial. Si algo he aprendido en la vida es esto: el sacrificio no destruye al hombre, lo purifica. Las personas buscan atajos, fórmulas rápidas, rutas sin obstáculos, pero todo eso conduce al mismo lugar, la mediocridad. El camino del éxito está pavimentado con renuncias, con decisiones que duelen, con elecciones que solo un corazón decidido puede sostener. Cuando era joven, observé cómo muchos hombres con talento desperdiciaban su potencial. Tenían inteligencia, habilidades, conexiones, pero no tenían fuego. No estaban dispuestos a pagar el precio. Y en ese momento comprendí algo que marcaría el resto de mi vida: no es el talento el que determina el éxito, sino la disposición al sacrificio. El mundo te medirá por lo que estás dispuesto a perder, no por lo que sueñas con ganar. Si quieres alcanzar algo extraordinario, tendrás que entregar algo ordinario: tus miedos, tus distracciones, tus placeres inmediatos. Tendrás que renunciar a la comodidad de ser uno más. Recuerda esto: cada vez que evitas el sacrificio, eliges permanecer donde estás. Cada excusa que usas para no avanzar es un ladrillo más en la muralla que separa tu presente de tu futuro. El sacrificio es el puente entre quién eres y quién podrías ser. Mira a tu alrededor. La mayoría trabaja duro, pero no está comprometida. Trabajan para sobrevivir, no para trascender. Y hay una diferencia abismal entre ambos. El que trabaja para sobrevivir, busca descanso. El que trabaja para trascender, busca propósito. Y el propósito exige un precio. Hay quienes te dirán que puedes tenerlo todo: éxito sin esfuerzo, riqueza sin disciplina, reconocimiento sin mérito. Pero esa es la mentira más costosa del siglo. Nada que valga la pena se construye sin dolor. Nada que perdure se logra sin renuncia. Yo lo he visto en todos los grandes líderes con los que compartí camino: hombres que se levantaban cuando el mundo dormía, que estudiaban cuando los demás se distraían, que soportaban el peso del fracaso sin rendirse. Esa capacidad de soportar el proceso, ese amor por el esfuerzo, esa voluntad de permanecer de pie cuando todo invita a caer, eso es lo que los separó del resto. Y es aquí donde muchos fracasan, no por falta de oportunidades, sino porque subestiman el precio del éxito. Quieren los resultados, pero temen el sacrificio, y el universo no concede recompensas a quien teme el precio. ¿Sabes por qué el sacrificio duele? Porque te obliga a enfrentarte contigo mismo. Te muestra tus límites, tus debilidades, tus miedos más profundos. Pero es precisamente ahí, en ese punto donde crees que ya no puedes más, donde empieza el crecimiento. El dolor no es castigo, es transformación. Muchos lo confunden con pérdida, cuando en realidad es purificación. Cada sacrificio que haces elimina una parte de ti que no estaba lista para la grandeza. Y sí, duele. Pero también te limpia, te enfoca, te fortalece. He aprendido que los hombres más felices no son los que lo tuvieron fácil, sino los que lo dieron todo, porque solo quien se entrega por completo puede mirar atrás sin arrepentimiento. El sacrificio no te roba, te revela. Por eso te digo, deja de esperar que las cosas sean más simples. No lo serán. Deja de desear que la vida te dé menos desafíos. Pide en cambio, ser más fuerte para enfrentarlos. El éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que soportas para alcanzarlo. Cada noche sin dormir, cada puerta cerrada, cada crítica que enfrentaste con dignidad, son los intereses del préstamo que la vida te da antes de pagarte con victoria. No temas al sacrificio, abrázalo, porque el sacrificio no es tu enemigo, es tu iniciación. Todo lo que alguna vez valió la pena nació en el fuego del esfuerzo. Mientras los débiles buscan comodidad, los fuertes buscan propósito. Y mientras los débiles preguntan, ¿por qué a mí?, los fuertes responden, porque yo puedo soportarlo. Hay una diferencia silenciosa entre el hombre común y el extraordinario: el primero huye del sacrificio, el segundo lo busca. El hombre común ve el dolor como un obstáculo, el sabio lo ve como una oportunidad. Y cuando aprendes a ver el sacrificio no como pérdida, sino como inversión, entonces empiezas a entender el verdadero significado del éxito. Recuerda esto y grábalo en tu mente: el éxito no llega cuando las cosas se vuelven fáciles, sino cuando tú te vuelves imparable.
Por eso, cuando te enfrentes a un momento difícil, no lo maldigas, agradece. Ese obstáculo no es un castigo, es una oportunidad disfrazada, porque la vida nunca te pone a prueba para destruirte, sino para pulirte, y el fuego que te quema hoy será la luz que te guíe mañana. Así que, cuando los demás descansen, tú sigue, cuando los demás se quejen, tú avanza, y cuando los demás se rindan, tú recuerda que el sacrificio es la prueba de que vas por el camino correcto. El éxito no es cuestión de suerte ni de talento, es cuestión de carácter, y el carácter se forja en la llama del sacrificio. Cuando hablo de sacrificio, no me refiero a una frase bonita para compartir en redes, hablo de trabajo duro en la madrugada, hablo de decisiones que nadie celebra y que tu alma siente como una pequeña muerte, hablo de renuncias que nadie entiende porque no ven el bosque. Si estás dispuesto a pagar ese precio, te advierto, no es un camino de aplausos, es una senda de soledad y de pruebas, pero también es la única ruta que conduce a la transformación verdadera. Quiero que visualices algo ahora mismo. Piensa en la persona que admiras más, observa su mirada, su forma de caminar, su manera de hablar. Piensa por un segundo que todo eso nació en noches de resistencia, en días en que podía haberse rendido y no lo hizo. No hay éxito sin ese registro íntimo de sacrificio. El hombre que admira a los grandes desde la comodidad del sofá no ve la factura emocional que pagaron para llegar donde están. Esa factura es tu escuela. El sacrificio no es una carga absurda, es un lenguaje. Es la forma en que la vida te enseña quién eres cuando las circunstancias no son favorables. Cuando renuncias a placer inmediato para construir algo duradero, estás mandando una señal a tu cerebro, a tu carácter y a tu entorno. Estás diciendo, soy prioridad, mi visión es más importante que mi comodidad, y cuando te hablas así con coherencia, algo en tu interior cambia. La mente empieza a reprogramarse, y la energía que antes se gastaba en excusas se convierte en fuerza para seguir. Hay una trampa peligrosa al hablar de sacrificio, se confunde con tortura o con masoquismo. No, el sacrificio que propongo no es humillación, no es sufrimiento inútil, es renuncia estratégica, es elegir qué vale la pena hoy para ganar más mañana, es saber que cada cosa que dejas atrás tiene que ser sustituida por algo que te acerque a lo que quieres ser. No renuncies por renunciar, renuncia con intención, con claridad y con un plan. Esa es la diferencia entre arrastrarte y ascender. Quiero hablarte de un elemento que pocos nombran cuando se discute el sacrificio. Ese elemento es la paciencia activa. No es esperar pasivamente a que algo suceda, es poner el esfuerzo sostenido, día tras día, sabiendo que la cosecha vendrá más tarde. La impaciencia es la enemiga del sacrificio. Te dice que si no ves resultados rápidos, el esfuerzo no vale, y la impaciencia te hace abandonar justo antes de la curva donde todo cambia. Recuerda, la curva está después de la persistencia, no antes. Por eso los hombres que entienden el secreto del tiempo son los que ganan. Ahora quiero que entendamos juntos cómo convertir el sacrificio en una fuente de poder mental. Para ello debes dominar 3 prácticas que son no negociables. La primera práctica es la disciplina ritual. La disciplina ritual es la suma de pequeños actos repetidos con intención. Levantarte a la misma hora. Estudiar aunque no tengas ganas. Hacer la llamada difícil en lugar de posponerla. Estos rituales son el pegamento que une intención y resultado. Si no ritualizas el esfuerzo, dependerás exclusivamente de tu humor, y el humor es traidor. La segunda práctica es la orientación a proceso. Los hombres que solo miran el resultado se frustran. Los sabios miran el proceso. Encuentran en la tarea diaria su propio premio. Si aprendes a amar el proceso, el sacrificio pierde su aspecto doloroso y se convierte en algo digno. El martillo golpea y el escultor persiste porque ama la escultura que aparece. Tu caso es igual. Si abrazas el proceso, la incomodidad deja de ser enemiga y se transforma en aliada. La tercera práctica es la autoevaluación honesta. Sin un espejo fiel no puedes corregir rumbo. Ve tus resultados, sin excusas. Si fallaste, no te quedes en la culpa. Aprende, ajusta, persiste con inteligencia. El sacrificio sin reflexión es mero desgaste. El sacrificio con evaluación es inversión. Cada noche revisa qué hiciste para acercarte a tu meta. No con castigo, sino con curiosidad disciplinada. Esa es la ciencia del avance. Te hablaré de algo que cambiará tu relación con las renuncias. A menudo pensamos que sacrificar es perder, pero en términos prácticos, cada cosa que abandonas libera recursos. Tiempo, dinero, atención.
Si aprendes a reasignarlos a lo que importa, el sacrificio se convierte en multiplicador. Por ejemplo, si dejas de ver 3 horas de televisión y usas ese tiempo en leer, formar o crear, no perdiste la tarde, ganaste competencia, y la competencia se traduce en oportunidades. La perspectiva transforma sacrificio en ganancia. Hay otro punto que requiere brutal honestidad. Muchas personas sacrifican, pero lo hacen desde la culpa o desde la obligación externa. Trabajan horas que no quieren para complacer a otros, se sacrifican para ser aceptados o para cubrir expectativas ajenas. Eso no libera, eso ata. El sacrificio productivo nace desde tu visión, nace del deseo interno de ser más. No permitas que otros escriban tu cuota de sacrificios, escribe la tuya, y que sea por lo que tú quieres, no por lo que te exigen. Quiero que notes cómo la vida premia a quien actúa con integridad. El sacrificio alineado con valores te fortalece el carácter. Por ejemplo, si sacrificas libertad temporal para construir estabilidad financiera porque valoras la autonomía, tu sacrificio alimenta tu identidad. Si renuncias a valores por el resultado, tarde o temprano pagarás un costo mayor. No confundas eficacia con falta de ética. Los verdaderos logros sostienen dignidad. Ahora, entre nosotros, voy a revelarte una táctica que muchos no usan por pereza o por miedo. Divide tus grandes sacrificios en mini sacrificios. En lugar de prometer hacer un cambio radical mañana, comprométete a hacerlo hoy solo por 1 hora. Solo por esa hora, actúa como quien ya vive tu meta. Luego repite. La repetición de pequeñas renuncias crea el músculo del sacrificio. Es como ir al gimnasio del carácter. No necesitas heroísmo permanente, necesitas consistencia incremental. Esa es la alquimia. También quiero que sepas que el sacrificio cultiva una cualidad que nada compra. Esa cualidad es la resiliencia. Resiliencia no es resistencia pasiva, es la habilidad de transformarte ante la adversidad. Cada sacrificio genuino te hace más capaz de soportar golpes, y cuando el mundo te golpee, no se trata de que no te caigas, se trata de que te levantes más rápido. Ese levantarte rápido es lo que diferencia al ganador de al que solo tuvo suerte una vez. Hablemos de la relación entre sacrificio y creatividad. Mucha gente cree que renunciar al placer mata la creatividad. Es todo lo contrario cuando el sacrificio está bien orientado. La limitación bien utilizada obliga a inventar. Si reduce recursos, aprendes a ser más ingenioso. Las dificultades fuerzan soluciones. Por eso, no temas renunciar a lo cómodo si eso te obliga a pensar distinto. La escasez temporal puede ser la incubadora de ideas que luego te harán rico en opciones. Te invito a un ejercicio práctico que puedes comenzar hoy y que dura 30 días. Elige una cosa que te guste mucho y que no aporte a tu objetivo. Puede ser una red social, una serie, un hábito de gasto. Elige reducirlo drásticamente. Usa ese tiempo para crear algo. Puede ser escribir, aprender o vender una pequeña idea. Registra cada día qué sacrificaste y qué ganaste en cambio. Al final del mes compara. Verás que el saldo mental y práctico es abrumadoramente positivo. Ese balance te dará la evidencia que necesitas para seguir. Sé que para muchos este tema suena duro, incluso inhumano. No lo es. El sacrificio no pide que niegues tu humanidad, pide que la dirijas, pide que priorices, pide que seas responsable con tu potencial. Si lo haces desde amor propio y propósito, no sentirás que te castigas, sentirás que te das. Y el regalo más grande que te darás es la posibilidad de mirarte al espejo sin arrepentimientos. Antes de cerrar este tramo, quiero que entiendas una última cosa. El sacrificio no termina con una meta alcanzada, se convierte en parte de tu identidad. Algunos hombres creen que al llegar al objetivo podrán descansar para siempre. No es así, la vida pide siempre nuevas versiones de ti. Lo que cambia es el tipo de sacrificio. Ya no sacrificas por sobrevivir, sacrificas por excelencia, y esa renuncia por calidad es mucho más noble y más plena que la renuncia por necesidad. Sé generoso contigo en el camino. El sacrificio no significa que te destruyas por completo. Debes cuidar tu salud, tus relaciones esenciales y tu mente. La historia de heroísmo que te cuento no pide abnegación tóxica, pide equilibrio feroz. Protege lo fundamental mientras renuncias a lo superficial. Ese equilibrio es el sabio que guía al guerrero hacia la victoria sin autodestrucción. Para cerrar este segmento y dejarte con esa disciplina que te empuja a la acción, recuerda que cada sacrificio es una inversión que tu futuro agradecerá. Siembra con intención, siembra con paciencia, mantén la mirada en el horizonte y el pie en el trabajo cotidiano.
Porque cuando el sacrificio se hace con amor por tu proyecto, la vida se vuelve una cuestión de retorno inevitable. Escúchame bien, nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a aparecer un día con la fórmula perfecta para tu éxito. No hay atajos, no hay secretos ocultos. Solo hay sacrificio, y ese sacrificio es el boleto de entrada al nivel de vida que estás buscando. El precio de la grandeza siempre se paga por adelantado. La factura llega primero, la recompensa llega después. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Quiero que grabes una idea en tu mente. Todo lo que realmente vale la pena te va a costar tiempo, sueño, energía, tranquilidad. El sacrificio no se negocia, pero quiero que lo veas distinto, no como una carga, sino como una alianza. Cada vez que sacrificas, la vida firma contigo un contrato invisible. Tú cumples tu parte, ella cumplirá la suya. No cuando tú quieras, sino cuando hayas demostrado que estás listo. La vida no premia los deseos, premia la disciplina. Hay una verdad que separa a los soñadores de los constructores. Los soñadores hablan de lo que harán algún día, los constructores apagan el ruido, se arremangan y lo hacen. Cada sacrificio que realizas te pone un paso más lejos del promedio. Cada vez que eliges decir no puedo salir esta noche, mientras otros buscan distracción, tú estás escribiendo tu destino en silencio. El sacrificio es el idioma del compromiso, y solo los que lo dominan logran hablar con la vida en su propio lenguaje. La mayoría huye del sacrificio porque confunde placer con progreso, pero tú no, tú ya lo entiendes. Hay placeres que se pagan caros, y sacrificios que te devuelven libertad. Lo que hoy parece renuncia, mañana será poder. Nadie puede arrebatarte el poder de haber resistido. Nadie puede discutir la autoridad que se gana en el fuego del esfuerzo. Esa autoridad no se hereda, se construye con noches de entrega. Hay algo que debes saber sobre la ley del sacrificio. Todo lo que la vida te pide, lo hace con un propósito. Si ahora estás pasando por una etapa difícil, si parece que nada fluye, quiero que sepas que no es castigo, es preparación. La presión forja, las dificultades moldean, la falta de comodidad te obliga a despertar, y el dolor, aunque te cueste creerlo, te está entrenando. Los diamantes no nacen en calma, nacen en el infierno de la presión y del tiempo. Escucha esto. La gente te dirá que trabajas demasiado, que deberías relajarte, que la vida es corta. Pero esas palabras vienen de quienes ya se rindieron. No escuches consejos de quienes viven resentidos con sus propias decisiones. Escucha solo a quien tiene resultados. El sacrificio te pondrá solo muchas veces, pero esa soledad es tu santuario. En esa soledad nacerán tus mejores ideas. En esa soledad aprenderás a no necesitar aprobación, y cuando llegues a ese punto, cuando no dependas del aplauso, serás verdaderamente libre. Quiero que empieces a entender tu vida como una inversión. Cada hora que sacrificas por construir algo valioso está generando intereses invisibles. Se acumulan, silenciosos, hasta que un día explotan en forma de oportunidades, reconocimiento o paz mental. Pero ese día no llega si te detienes antes. La gente ve el fruto, pero no ve las raíces. Las raíces están bajo tierra, oscuras, invisibles, silenciosas. Así es el sacrificio. Nadie lo aplaude, pero sin él no hay vida. Hay otro tipo de sacrificio del que casi nadie habla, el sacrificio emocional, el que te obliga a dejar atrás a personas que no creen en ti, el que te exige soltar relaciones, entornos y hábitos que drenan tu energía. ¿Te dolerá? Claro que sí, pero cada vez que te liberas de una carga, avanzas más ligero. El crecimiento no siempre es acumulación, a veces es limpieza. Sacrificar lo que te ata es también un acto de amor propio. Y aquí viene la parte más dura, vas a fallar. Vas a tropezar, vas a caer y vas a dudar de todo, y será en ese punto donde entenderás si el sacrificio era real o solo un discurso, porque cuando todo se derrumba y tú sigues adelante, es cuando el universo toma nota. El sacrificio no es una sola acción, es una decisión diaria. Cada mañana vuelves a elegir si seguirás avanzando o si volverás a tu zona cómoda. El sacrificio no termina, se renueva. Permíteme contarte algo que aprendí observando a cientos de personas que triunfaron en silencio. Todos tenían un punto de quiebre, un momento en que parecía que nada tenía sentido, pero ninguno se rindió. Algunos lloraron, otros dudaron, otros perdieron todo, pero se mantuvieron fieles a una idea. Y ese pequeño hilo de fe, sostenido en medio de la tormenta, fue lo que cambió sus vidas, porque la fe sin acción es ilusión, pero el sacrificio sostenido por la fe es destino. Si hoy estás en el proceso, si sientes cansancio,
Si te preguntas si vale la pena, quiero que sepas que sí. Vale cada lágrima, cada hora sin dormir, cada no puedo salir, cada vez que dices hoy tampoco descansaré, porque llegará el día en que mires atrás y entiendas que todo el sufrimiento tenía sentido, que cada paso que dolió era una piedra en el camino hacia tu grandeza. Y cuando ese día llegue, te prometo que sonreirás, no porque fue fácil, sino porque lo lograste sin traicionarte. Ahora quiero hablarte de algo más profundo. El sacrificio no solo transforma tu realidad externa, transforma tu alma, te enseña a valorar, a agradecer, a no desperdiciar, te enseña que cada cosa que tienes fue ganada, y eso te da una serenidad que el dinero no compra. Cuando sabes lo que costó algo, no lo pierdes fácilmente. El sacrificio te enseña respeto, respeto por el tiempo, por el trabajo, por ti mismo. Sin sacrificio, el éxito se vuelve arrogancia, con sacrificio, se vuelve gratitud. Quiero que hagas algo, quiero que recuerdes la última vez que renunciaste a algo importante para crecer. Quizás fue un sueño de comodidad, una relación, un placer. Míralo bien, porque ese fue el momento en que sembraste una semilla. Tal vez no ha germinado aún, pero lo hará. El sacrificio nunca se pierde, se transforma. Y a veces, la cosecha llega en el momento exacto en que estabas a punto de rendirte. No te rindas, aguanta un poco más, a veces un día más de fe cambia toda una historia. Te diré algo que muy pocos entienden, el sacrificio no mata tu esencia, la revela. Cuando el mundo te presiona, lo falso se quiebra, y lo auténtico permanece. El sacrificio te obliga a desnudarte de tus máscaras, de tus excusas, de tus justificaciones. Te deja solo contigo, y ahí, frente a tu reflejo, sin aplausos, sin testigos, descubres quién eres realmente. Esa verdad interior es el poder más grande que puedes tener, porque un hombre que se conoce a sí mismo, ya no puede ser manipulado por nada ni por nadie. Y cuando ese hombre emerge, cuando te levantas después de haberte quemado en el fuego del sacrificio, algo místico ocurre. Tu energía cambia, la gente lo nota, tu presencia pesa, ya no hablas igual, ya no piensas igual, tienes una calma peligrosa, una confianza silenciosa, no necesitas convencer a nadie, porque sabes de lo que eres capaz. Esa energía es magnética, y la ironía es que todo eso nació del sacrificio que querías evitar. El mismo que te asustaba era el puente a tu poder. Quiero dejarte con una idea final, no veas el sacrificio como un castigo, sino como una oportunidad de demostrarte que puedes. El sacrificio no es la muerte del placer, es la madurez de la voluntad, es el punto donde pasas de ser un soñador a convertirte en un creador. Dejas de pedirle al universo, y comienzas a actuar como parte de él. Cuando sacrificas por algo más grande que tú, entras en un estado espiritual de propósito, y ese propósito te da paz. La verdadera paz no viene de evitar el dolor, sino de encontrar sentido en él. Si hay una voz dentro de ti que te dice que no puedes más, respóndele con acción. Cada paso, por pequeño que sea, es una bofetada a esa voz. El sacrificio diario te demuestra que tú mandas sobre tu mente, no al revés. No busques motivación, crea disciplina. La motivación se desvanece, pero la disciplina se entrena, y cada vez que cumples contigo mismo, refuerzas la confianza interna que te llevará a la cima. La grandeza no llega un día con fanfarria, llega cuando haces lo que dijiste que harías, aunque nadie te esté mirando, llega cuando te obligas a seguir. Cuando tu cuerpo te dice basta, pero tu espíritu dice, una vez más. Ese momento, cuando eliges avanzar aunque todo duela, es cuando el universo se arrodilla ante ti. Porque pocos llegan ahí, pocos pagan el precio, pero los que lo hacen, los que eligen sacrificarse en lugar de rendirse, son los que transforman su mundo. Ahora levanta la cabeza, respira profundo, y prométete que nunca más vas a temer al sacrificio, vas a mirarlo de frente, como un viejo amigo que viene a recordarte que estás hecho para más. No esperes que el mundo te entienda, no esperes que te acompañen, a veces, el camino se recorre solo. Pero al final, cuando mires atrás y veas lo que construiste, entenderás que el sacrificio no te robó nada, te lo dio todo. Te dio carácter, propósito y una historia digna de ser contada. Y cuando llegues ahí, cuando lo logres, no olvides compartir tu luz con otros, no para presumir, sino para enseñarles que también pueden hacerlo, que el sacrificio no destruye, transforma. Que el dolor no es enemigo, sino el cincel que talla la piedra en estatua, y que el éxito, ese que tanto deseas, no está allá afuera, está en cada paso que das a pesar del cansancio, está en ti, esperando a que lo reclames con cada acto de esfuerzo, disciplina y fe.
¿Crees que conoces el poder de tu mente? Te aseguro, apenas has tocado la superficie. Cada pensamiento que eliges moldea tu destino, y en mi nuevo podcast descubrirás cómo despertar la fuerza mental que separa a los mediocres de los verdaderos líderes. No se trata de suerte, no se trata de talento, se trata de gobernar tu mente antes de que ella te gobierne a ti. Si estás listo para dejar de ser víctima de tus pensamientos y convertirte en el arquitecto de tu éxito, ve ahora al podcast completo y aprende las leyes invisibles del poder mental y la grandeza personal, porque el éxito no se conquista, se programa desde adentro.